Hola, muy buenas. Soy Nacho Puel y hoy seré el anfitrión del podcast de K, ya que Jaime Novoa no nos puede acompañar. Tenemos como invitada a Esther Paniagua. Bienvenida, Esther. Es un honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un placer y espero que sea interesante la visión de esta outsider. Sí. Esther suele escribir, y muy bien, para los que no la conozcáis, sobre ciencia, tecnología y ciberseguridad. Y siempre ha destacado por su profundo análisis en entender cómo la innovación impacta en nuestra sociedad. Últimamente ha estado muy encima de cómo se va a regular la inteligencia artificial en España y en Europa, y hoy nos acompaña para entender mejor esta regulación y cómo se sitúa en la intersección entre tecnología, sociedad y política. Y sobre todo, cómo repercutirá a las startups, indagando si podría ser un obstáculo o, en cambio, un catalizador para la innovación. Esther, he hecho esta pequeña intro muy general, pero me gustaría que te presentaras tú también para que nuestra audiencia te conociera un poco mejor. Bueno, pues voy a empezar por el principio. El principio, bueno, no tanto, no desde el día que nací, pero sí, porque, bueno, pues soy como periodista, ¿no? Me especialicé en ciencia y tecnología, porque desde muy pequeña, pues he estado bicheando mucho, sobre todo más en el campo tecnológico, porque mi madre se fue a vivir a Estados Unidos, donde todavía sigue viviendo cuando yo tenía 10 años. Esto era en 1996, me compró un ordenador, me lo conectó a internet para que pudiéramos comunicarnos, porque era muy caro hacer llamadas desde allí y obviamente era mucho más eficiente pues el email. Y ahí ya yo empecé un poco a explorar todo lo que podía hacer con ese ordenador y también en internet, obviamente, ¿no? Con el mítico IRC hispano y también pues bicheando un poco, pues aprendiendo código, pero vamos, de manera muy autodidacta y ligera, ¿no? Y bueno, esto paralelamente a mi pasión por la lectura y la escritura, que desembocó en que quisiera estudiar periodismo, luego me enamoré de esta idea de dar voz a los sin voz y luego, pues estando ya en la universidad, pensé, vale, me tengo que especializar en algo porque quiero tener trabajo como periodista y, bueno, pues hay mucha gente, ¿no? en este ámbito y es difícil encontrar trabajo, o lo era cuando yo me licencié, probablemente ahora todavía más. Y decidí que la ciencia y la tecnología era la elegida pues porque aunaba un poco esa parte mía más, más geek con esa parte de escritora y vocacional de periodista. Y nada, y pues como profesional, ¿no? Ejerciendo, empecé en el campo de la salud y enseguida, bueno, yo había conocido a Pedro Moneo, que es el fundador de una consultora que se llama Opino, y él pues tenía la licencia de una revista que se llama MIT Technology Review, que es la revista de tecnología más antigua del mundo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él tenía la licencia en español y bueno, me convenció para que me fuera con él para montar una pequeña redacción y llevar yo como redactora jefe la revista. Esto me parece que fue en 2010, 2011 y bueno, pues estuve ahí un tiempo hasta que pues, necesité nuevos retos y acepté, estando ahí, pues me ofrecieron unirme al equipo de Campus Party. Hay que decir que Opino, que como es una consultora de innovación, pues yo además de dedicarme a la tarea más periodística, también ayudaba a la parte de consultoría de innovación abierta, que era lo que hacían. Y ahí pues estaba muy en contacto con el mundo emprendedor. Y de ahí surgió pues el hecho de que me llamaran de Campus Party para llevar la parte de innovación abierta de Campus Party, que bueno, pues no sé si los oyentes lo conocen, es un gran evento que empezó bueno, tenía fama en Valencia por ser el sitio donde iba a conectarse la gente a internet para descargar vídeos porno y jugar a videojuegos, pero en realidad, aunque se quedara con esa fama, era algo muchísimo más que eso, ¿no? Que además, obviamente, pues evolucionó, ¿no? Al principio tenía tal vez un foco un poco más de nicho y fue evolucionando mucho hacia emprendimiento y bueno, muchos países, ¿no? Y yo recuerdo vivir las Campus Party de una forma intensísima y ver ese ecosistema vibrante de emprendedores, tecnólogos, desarrolladores y desarrolladoras, muchas chicas.
especialmente en Latinoamérica, muy curioso, y me encantaba todo aquello, pero bueno, de nuevo, pues llegó un momento en el que me sentí muy cómoda, estaba haciendo un trabajo más de despacho y decidí pues montármelo por mi cuenta como periodista freelance porque me apetecía volver al mundo de los medios. Y bueno, desde ahí hasta hoy, ¿no? Ha sido, de hecho, la etapa más larga de mi carrera, desde 2014 que soy freelance, y he pasado bueno, muchos medios, pues colaboro con muchos medios y, pues he cumplido muchos sueños profesionales, ¿no? Pero digamos que el hito más grande, pues obviamente puedo citar cabeceras, ¿no? Para las que he escrito o con las que sigo colaborando, pues como El País, como Se Ataca, como Muy Interesante, como El Español, como El Mundo, como muchas otras revistas, ¿no? Y hace un par de años pues publiqué un libro que se llama Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, que trata sobre, bueno, el punto de partida es la posibilidad de un apagón global de Internet, que es algo que yo empecé a investigar cuando escuché a un científico decir que Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico, y yo pensé, bueno, a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y en el libro pues abordo si esto puede pasar, cómo podría pasar, qué consecuencias tendría, y lo conecto pues con, obviamente, y por razones pues eso, obvias, con muchos huecos de seguridad que tenemos más en nuestro día a día muy mundano, en las empresas y en nuestra vida, ¿no? Personal también, profesional y personal, y con lo que yo llamo pues otros problemas de nuestras vidas conectadas, ¿no? Y algunos de esos pues conectan con la inteligencia artificial, ¿no? Que hablabas antes de regulación, con temas de privacidad, de sesgos, de discriminación, que es algo que yo te decía antes que desde el principio de mi carrera estaba muy en contacto con el mundo emprendedor y siempre pues cuando me metí en el periodismo de ciencia y de tecnología, pues mi objetivo era contar buenas noticias, ¿no? Esos avances científicos y tecnológicos que podrían mejorar nuestra vida. Y en esa época pues empezó todo el boom del Big Data y después de la inteligencia artificial, y empezamos a ver que los modelos de negocio de las grandes tecnológicas de Silicon Valley pues estaban generando problemas en el ámbito de los derechos, ¿no? Pues vulnerando la privacidad, entre otros, ¿no? Y ahí fue cuando yo giré mi mirada hacia ese impacto social de la tecnología que me preocupaba. Y bueno, básicamente eso es lo que he seguido haciendo hasta hoy, ¿no? El libro, pues como decía, se publicó en 2021 por Debate y, bueno, pues lo han ya publicado en alemán, en italiano y dentro de poco pues estará disponible en polaco, en rumano, en croata, en griego. Lo de croata es súper reciente. Y, y nada, y pues yo sigo escribiendo sobre estos temas, sobre todo ya no tanto sobre emprendimiento, o sea, ya escribo más pues análisis y columnas. Hmm. Bueno, es poco, ¿eh? Todo lo que has comentado. Y como decía, llevas recientemente mucho tiempo indagando sobre todo el tema del impacto de la inteligencia artificial, que es un tema que más vigente no puede estar. Y te quería preguntar, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea parece que entra en vigor como muy tarde en 2026. ¿Cuál es la foto actual? ¿En qué momento estamos? Sí, bueno, como muy tarde, no, como en realidad como muy pronto, porque, o sea, que entre en vigor en 2026, pues significa que este año, y a ver cuándo en 2026 también, ¿no? Que a finales de este año, pues se tendría que llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora mismo está en periodo de trílogos la ley y tendría que haber un acuerdo entre el Consejo, la Comisión, los Estados miembros, y ahí ya, pues tendríamos esos 2 años de entrada en vigor, ¿no? O sea, se cuenta con eso. ¿Qué significaría? Pues, significa unas cuantas cosas, ¿no? Primero, la última versión, que está por ver si es la versión que se aprueba o no, a finales de año, si eso sucede, de hecho, introducía cambios con respecto al anterior. Entonces, yo voy a hablar, pues, de lo que se ha, aprobado, ¿no? Por el Parlamento Europeo hace cosa de un mes. Bueno, de hecho, y además está pues lejos de ser perfecta, por supuesto, como toda ley. Vale, pues es un sistema que se centra en niveles de riesgo, ¿no? Esta ley.
Y sobre todo, pues lo que viene a regular son las aplicaciones como con el mayor daño potencial para los humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando se usa para operar infraestructuras críticas, para determinar acceso a servicios públicos o beneficios gubernamentales, ¿no? Pues las ayudas, por ejemplo, pues de cualquier tipo, discapacidad, de dependencia, lo que sea, o en el ámbito legal, ¿no? Entonces, esta ley establece unas obligaciones para los fabricantes de tecnología, como realizar evaluaciones de riesgo antes de liberar la tecnología al mundo. Luego voy a volver sobre esto. Voy a empezar por las prohibiciones. Esta ley prohíbe, al menos por el momento, el uso de sistemas de identificación biométrica remota en espacios públicos, incluido en tiempo real, que esto son algo antes había unas excepciones y se ha decidido eliminar esas excepciones que eran por casos de terrorismo o secuestro. También prohíbe sistemas de reconocimiento de emociones en ámbitos como el laboral, en ámbitos delicados, ¿no? Y la recopilación indiscriminada de datos biométricos, ya sea pues de cámaras, de reconocimiento facial o de redes sociales, con el objetivo de crear bases de datos de reconocimiento facial. Y otra cosa que se prohíbe pues, es el uso de sistemas policiales predictivos, pues para predecir el riesgo de criminalidad, por ejemplo, y el uso de sistemas de puntaje social o de puntuación social, que es lo más famoso, pues es el llamado sistema el Credit Score System, ¿no? El sistema de puntaje crediticio chino, bueno, tiene muy mala fama y por motivos obvios, ¿no? Porque, bueno, se basa en calificar las acciones de la población para penalizar o no penalizar su conducta como buenos o malos ciudadanos, pero es verdad que hay mucha mitología en torno a eso. No me voy a enrollar porque estamos hablando de la ley de inteligencia artificial y todavía tengo bastante que comentar. Como decía, se centra en esos sistemas o niveles de riesgo, que son 4. El que he dicho ahora, las prohibiciones, pues es el de riesgo inaceptable, pero hay otros 3. Los sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo o nulo, que están permitidos sin restricciones, por lo tanto la ley pues, no dice nada al respecto, y en esta categoría entran pues, desde filtros de spam hasta el uso de inteligencia artificial en videojuegos, salvo que implique pues, recogida masiva de datos personales o cosas que ya pueden ser más delicadas. Luego, sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, como generadores de imágenes o texto que pueden estar sujetos a obligaciones adicionales de transparencia, y los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ahí ya tenemos pues un amplio arsenal, ¿no? Pues para uso en recursos humanos, que ya hemos visto pues que han tenido muchos problemas de sesgo de contrataciones que excluían a mujeres o a personas mayores o personas de color porque tradicionalmente o históricamente no habían ejercido esos puestos y la tecnología entendía que no era una característica ideal, ¿no? Porque como sabemos la inteligencia artificial pues no tiene inteligencia humana y no se da cuenta de lo que está haciendo, simplemente ve parámetros y entiende que eso es un parámetro no deseable. Y no sabe que está discriminando, ¿no? Negativamente. Eso es un ejemplo, el del reclutamiento, pero también en dispositivos médicos, sistemas de recomendación utilizados por redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos sistemas de alto riesgo pues son los que están sujetos al grueso de las normas, que desarrolla la Ley de Inteligencia Artificial de Europa. Para tranquilidad de muchos, hay que decir que la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial no entran en esta categoría de alto riesgo. O sea, no es que ahora de repente cualquier cosa que use inteligencia artificial me llevo las manos a la cabeza porque a ver qué tengo que hacer, ¿no? O sea, que tampoco hay que ponerse aquí catastrofistas con esto. Ahora bien, quienes son parte de la categoría de alto riesgo, pues sí que tienen requisitos especiales, ¿no? Los más controvertidos, y ha habido una carta ahora reciente de 150 empresas y algunos venture capitalists y tal de Europa, grandes empresas,
Pues los más controvertidos son los que afectan a modelos de inteligencia artificial generativa, que es la última incorporación que ha habido en la ley, ¿no? Que pide pues que haya conformidad previa para recoger datos de entrenamiento o imágenes o contenidos, que haya una gestión y evaluación de riesgos, que haya solidez técnica, que se usen los datos de entrenamiento adecuados para estos modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y también, perdón, me termino, que no sé si me quieres decir algo, que registren su producto en la Unión Europea y que cumplan con requisitos, otros requisitos de transparencia, ¿no? Por ejemplo, pues divulgar, que aquí es el tema del copyright, ¿no? De divulgar públicamente cualquier dato que esté protegido por derechos de autor que se use para entrenar sus modelos. Y si quieres, pues te cuento ahora un poco las críticas que ha habido con respecto a esto. Sí, ahora entraremos en eso. Yo te quería preguntar, al hilo de lo que estás contando, es que, y si no estoy equivocado, es que ninguno de los modelos de lenguaje más utilizados, como GPT, pasaría la ley europea con el borrador actual, creo. No. Y considerando también que puedan ser, ¿tú crees que se clasificarán como alto riesgo? Y si eso es así, ¿cómo podría impactar en la estrategia de OpenAI y otros modelos de propósito general? Claro, de alto riesgo no es la tecnología en sí, o sea, no es que digamos, venga, ChatGPT es de alto riesgo, no, ChatGPT en ciertos ámbitos de uso, como por ejemplo, pues los que he dicho antes, ¿no? El del reclutamiento, el de dispositivos médicos o el policial, donde para ciertos usos incluso está prohibido, pues ahí sí que entra en la categoría de alto riesgo, ¿no? Lo que dices es diferente, claro, no cumplir con la ley no significa que no sean de alto riesgo, sino que es verdad que lo que afecta a los modelos de inteligencia artificial generativa sí que se establece por norma general, independientemente de si estamos hablando de un uso o de otro, que tengan ese componente de respetar, obviamente, los derechos de copyright, ¿no? Porque eso es ilegal, o sea, no, es que de hecho ni siquiera es que lo diga la ley de inteligencia artificial, es que si nos atenemos a los derechos de propiedad intelectual, es ilegal que tú uses un contenido sin pagarlo, ¿no? Con lo cual, es que la ley ya la están incumpliendo. Lo que pasa es que hay vacíos legales, ¿no? Que hacen difícil que, y estamos viendo que ya está habiendo un montón de demandas y acciones, demandas colectivas contra OpenAI, precisamente por este incumplimiento del copyright. O sea, eso no es una novedad que introduzca la ley europea de inteligencia artificial, sino es algo que ya existe, por lo cual ya se están empresas, por ejemplo, empresas del ámbito de los medios de comunicación o profesionales del mundo del arte querellando contra OpenAI. De hecho, hubo una nueva este fin de semana y no me acuerdo ahora cuál, otra nueva demanda colectiva contra OpenAI. La estrategia, pues si te digo la verdad, no sé cuál va a ser, porque Sam Altman ya, como otros han hecho anteriormente, como Mark Zuckerberg, ya dijo que muy bien la regulación, pero después, una semana o dos después, vino a Europa y dijo que bueno, que si la regulación era demasiado estricta, pues igual se iban de Europa, ¿no? Así que, quién sabe, ¿no? Porque donde dije digo Diego. Yo la verdad no estoy en su cabeza y me es muy difícil prever por dónde irán los tiros. Creo que a lo mejor, pues, de repente, pues, limitan, ¿no? Lo que puede haber en Europa o la disponibilidad de su tecnología. No tengo ni idea de cómo va a afectar a eso. Pero a mí me parece más interesante de cómo va a afectar la estrategia de OpenAI, me parece cómo puede afectar esta ley precisamente a la competitividad y a la innovación, ¿no? Y, y ahí es más, pues la gente que está haciendo uso del código abierto, ¿no? Claro, porque las normas de la ley de inteligencia artificial, pues sí, se critica que son de costoso cumplimiento, que hay riesgos de responsabilidad desproporcionados, cosa que, por cierto, no se dice cuando regulamos un medicamento y también pues se podría decir que son de costoso cumplimiento y de responsabilidad desproporcionadas, pero en realidad hay mucho en juego, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo que pasa es que, claro, las empresas que más dinero tienen son las que se benefician de una regulación que cuesta cumplir, porque al final son las que pueden permitirse
dedicar los recursos necesarios a esto, ¿no? Un poco relacionado con la pregunta de OpenAI. ¿Qué pasa? Pues eso, que los desarrolladores de código abierto, que además muchas veces hacen las cosas por amor al arte, pues vamos, no tienen forma de invertir en todo esto, ¿no? Y eso es una crítica. Hay algunas excepciones en la ley relacionada con los desarrolladores de código abierto, como pues para los usos de investigación y de de investigación. Y claro, el problema con esto pues es que, a ver, la idea, los desarrolladores de código abierto normalmente quieren construir cosas que la gente pueda usar. No simplemente hacer investigación, ¿no? Por tanto, estamos desincentivando que se construyan cosas que la gente quiera usar o que sean útiles para la gente. Y por otra, pues la otra excepción que hay es que se permite que los modelos de inteligencia artificial de propósito general de código abierto estén exentos si los desarrolladores logran evitar el uso indebido de lo que han creado o directamente lo prohíben. Lo que pasa es que, claro, esto es muy difícil de controlar, ¿no? Prevenir el uso indebido una vez que lanzan un modelo, pues es muy poco realista, ¿no? Claro, esto es un problema, ¿no? Luego, con respecto a la propiedad intelectual, pues, o sea, la parte de tener que documentar y poner a disposición del público un detalle, ¿no?, sobre los datos de entrenamiento protegidos por derecho de autor, la comunidad de código abierto, por lo general, lo recibe como una manera sensata, ¿no?, de garantizar la transparencia, pero ahí está la clave del asunto, más que lo que se dice en la ley, es cómo se aplique, ¿no? Y se pide pues que sea de una manera proporcionada, ¿no? Que no haya que enumerar literalmente cada elemento en los datos de entrenamiento, sino que pues, se puede hacer un resumen, pues por ejemplo decir, bueno, pues he usado un conjunto de datos como Common Crawl, ¿no? Que es una de Creative Commons. Bueno, pues esto es una de las peticiones que se hace, ¿no? Entonces, para mí diría que esas son las críticas un poco más preocupantes o las flaquezas más grandes que puede tener esta ley. Y más o menos todo el mundo está de acuerdo, hay un consenso general en que es necesaria una regulación de la inteligencia artificial, en eso hay bastante quórum. Lo que no hay tanto es en el cómo, ¿no? Hay enfoques muy distintos, el de Estados Unidos, el del Reino Unido, el de la Unión Europea, manejan esto de manera diferente. ¿Puedes explicarnos por encima en qué se parecen o diferencian estos enfoques y qué desafíos se enfrentan cada uno? A ver, sí, bueno, voy a intentarlo, porque hay muchísimo y seguro que me dejo cosas cosas fuera. Algo que me gustaría empezar por China, aunque me entretendría más con Estados Unidos, pero por China, porque claro, se dice mucho esto de que la forma de regular de Europa pues nos va mal porque no vamos a ser competitivos con China y con Estados Unidos. Y aquí parece que, o sea, igual no somos conscientes de que China ya ha regulado mucho la inteligencia artificial. O sea, no es que China carezca de regulación. Gran diferencia que tenemos con China y con Estados Unidos son los grandes volúmenes de inversión que van a estas tecnologías. O sea, ni a nivel público, ni a nivel privado, ni de capital riesgo, no tenemos en Europa los montos billonarios o trillonarios a los que ascienden en estos países, ¿no? Y ese es el principal problema, no la regulación, ¿no? Sí, de hecho, perdona que te corte, la inversión de Mistral en Francia, que ha sido muy comentada y conocerás Sí, seguro, ¿no? sí. Que además ha generado mucha polémica. Una Una startup con locura, casi solo 4 semanas de una historia, locura. levantando 100 millones, sin producto Eso es la cuestión construido. del hype. O sea, Pero algunos dicen que la creación de un modelo fundacional en Europa de código abierto, que creo que es el suyo, podría ayudar a dar una mejor forma a la ley. ¿Tú lo ves así? Pues la verdad, mira, esta teoría no,
esta teoría no la he escuchado, pero desde luego, a ver, no me parece que sea descabellada en tanto en cuanto estamos hablando, y la ley europea, no lo he comentado, lo contempla, la realización de sandboxes para ver cómo es la mejor manera de implementar la ley de inteligencia artificial. Y aquí en España, de hecho, es donde se van a hacer los primeros sandboxes o test de pruebas, ¿no? Con compañías, con startups, para ver de qué forma hacer esa aplicación de la ley, ¿no? Por tanto, todo lo que vaya en esa dirección, pues está bien. Y además es verdad que con esta compañía Comistral, pues se va a ver más desde el principio, ¿no? Por estar precisamente en un estadio tan temprano, pues el hecho de desarrollar un modelo que ya cumpla, o sea, que realmente pida consentimiento, vamos a ver si es así, ¿no? Si cumplen o si están pensando en cumplir esta ley o a lo mejor no. Porque no lo sabemos, porque, a ver, yo he visto emprendedores diciendo por ahí que no hace falta que te preocupes por la ley de inteligencia artificial, tú empieza con tu startup haciendo caso omiso y ya dentro de 2 años cambiarás lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando dentro de 2 años ya tengas tu modelo hecho, pues va a ser más difícil cambiar lo que sea. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa con Mistral. Y es un caso pues muy, muy excepcional y bastante loco. O sea, tampoco creo yo, no sé si es el caso modelo poner dinero en un proyecto, tanto dinero en un proyecto tan temprano, pero mira, Y eso ya es otro debate. sí, y Bo Esther, volviendo al tema de China y Sí, de Estados eso Unidos es. y las diferencias abismales entre financiación público y privada con respecto a Europa, ¿tú Sí. crees que con esta ley se va a permitir a Europa ser más competitiva en inteligencia artificial o nos va a lastrar? Mira, la ¿Es verdad un arma, es un arma para la innovación? es un arma, es un arma para la innovación con mayúsculas, entendida como, la definición de innovación, podemos entenderla como el que va rápido y rompe cosas y genera cosas disruptivas a costa de los derechos de las personas, o no, que no tiene siempre que ser así, o la innovación que se desarrolla de manera respetuosa. Y esa es la apuesta de la Unión Europea. Claro, que cuando yo genero algo innovador, es realmente innovador porque estoy cumpliendo con lo que me dicen las leyes del contexto donde lo estoy desarrollando, ¿no? Porque es mucho más fácil romper leyes y romper cosas y no ceñirse al marco establecido. Eso es mucho más fácil. Lo difícil es hacerlo bien. Entonces, yo espero que fomente ese tipo de innovación, pero como te digo, veo lagunas sobre todo pues eso, en el campo del desarrollo de código abierto y de modelos que puedan nutrirse de datos públicos, obviamente pues siempre anonimizando y tal. Y también hay otras leyes orbitando alrededor de esto, como recientemente que ha habido un acuerdo con la Data Act, o sea, con la ley de datos. Todo esto viene también, bueno, un poco en colateral, ¿no? Al Reglamento General de Protección de Datos. O sea, hay muchas cosas orbitando ahí. No es o sea, es un instrumento que también aporta, y ese es el otro argumento, seguridad jurídica, ¿no? Que esto es lo que te hace la regulación, el que no haya gente diciendo, pues yo hago esto, pero es que no sé si esto va a valer, si el día de mañana me lo van a echar para abajo, si me lo van a prohibir y voy a tener que cerrar la empresa o si tal, ¿no? Bueno, pues aquí ya sabemos qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer y está definido. ¿Y no Que crees que haya hay áreas grises, ¿no? Porque otra preocupación es justamente esa, ¿no? De cómo evolucionará esta legislación, porque el ritmo y los avances son tan trepidantes que es difícil. Los reguladores tienen un trabajo muy, muy complicado, ¿no? ¿Y crees que se verá de alguna manera obstaculizada por interpretaciones excesivamente amplias o ambiguas? Eso siempre. Y además, de hecho, es que, o sea, ya hay normas, hay veces que nos pasamos demasiado con querer crear leyes nuevas y ya había leyes que aplican a lo que está pasando con la inteligencia artificial, leyes que protegen los derechos humanos, el Reglamento General de Protección de Datos que he mencionado antes, o sea, la ley de privacidad europea, en fin, hay muchas leyes por ahí que ya están, o las leyes relativas a desinformación, ¿no? La Digital Markets Act, la ley de mercados digitales.
O sea, todo esto ya está teniendo un impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, el hacer leyes que están centradas en la tecnología, pues corren ese riesgo, quedarse desactualizadas, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que queremos realmente proteger? Pues queremos proteger el bienestar de los ciudadanos, que se cumplan con los derechos humanos, que, ¿no? Si nos centramos en esto, pues pecamos menos. Y para eso ya tenemos leyes, ¿no? Para muchas de esas cosas. Hay otras que habrá que ampliarlas. Pero por seguir, porque me preguntabas comparativas con China, Estados Unidos, y pues te decía que en China ya hay unas cuantas, ¿no?, relativas a deepfakes, a temas de ciberseguridad, de falsificaciones que afectan a la inteligencia artificial, y además muy restrictivas, muchas de ellas, por supuesto, dirigidas a soportar la autocracia china, ¿no?, y el gobierno chino, aunque algunos think tanks señalan que se puede aprender de algunas de las medidas de las leyes chinas, pero lo que te decía, o sea, que hay mucha regulación allí. Y en Estados Unidos también pensamos que es que no, pero también se han hecho cosas y se están empezando a hacer muchísimas más. Bueno, ya sabemos que se manifestó ese interés en la comparecencia que hubo de Sam Altman y Gary Marcus y Christina Montgomery en el Senado estadounidense, donde todo el mundo hablaba de la necesidad de regulación, todo el mundo habló de toda la procedencia política, colores e ideologías, incluido pues el propio Altman, aunque luego ya te digo, se desdijera un poco, ¿no? Pero en Estados Unidos, desde 2019, ha habido varias iniciativas. Primero hubo pues una orden presidencial más centrada en mantener el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, pero luego también hubo este AI Bill of Rights, ¿no?, esta declaración de derechos de la inteligencia artificial, que también enmarca, ¿no?, el desarrollo de la inteligencia artificial para que sea segura, para que respete los derechos, un marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial que hizo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es voluntario y es un recurso se intenta ser un recurso práctico, ¿no?, para las organizaciones o las empresas, ¿no?, que desarrollan o que implementan o que aplican estos sistemas. Y también hay una orden presidencial que se dirige a las agencias federales para obligarles a eliminar el sesgo en el diseño de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, y proteger a los ciudadanos de la discriminación algorítmica. O sea, estas son cosas que se dicen en estos documentos, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos esto es complicado porque es un modelo federado donde en algunos estados se hace una cosa y en otros se hace otra, y va a ser más complicado ponerlo en práctica, ¿no? Porque todo esto sigue en modo de algunas cosas son voluntarias y otras son propuestas que veremos si se aprueban o no, ¿no? Pero en proyecto está todo eso y además también en 2022 se lanzó la propuesta de proyecto de ley bastante más dura con inteligencia artificial equiparable totalmente con lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Para gobernar, ¿no?, de forma más transversal la inteligencia artificial, que ya veremos en qué queda todo eso. Sí, y bueno, y luego pues en Reino Unido hay una aproximación más de regular y no regular a la vez, ¿no? Con esto ellos dicen que quieren ser un AI superpower, ¿no?, un superpoder tecnológico, ¿no? Y sabemos además que Reino Unido pues está invirtiendo mucho también en inteligencia artificial. Y ellos lo que dicen es que, y me parece un enfoque bastante acertado en la idea de no centrarse en la tecnología, decir voy a hacer una ley de inteligencia artificial, no, ellos no han hecho eso, Sino las sino que consecuencias, ¿no? sí, dice, tenemos en nuestro país ya hay agencias que están velando, pues una en el ámbito de salud, ¿no? Pues la Agencia de Regulación de Medicamentos y otra más que no me acuerdo. Otras por los mercados y la competencia. Bueno, pues que sean estas agencias, que son las que saben bien de sus clientes, sus consumidores, de la gente a la que están protegiendo, de los pacientes, las que evalúen
qué es necesario, si es necesario algo más o algún complemento, y hagan propuestas de cómo se puede hacer, ¿no? Y por eso me parece un foco interesante, o sea, dar poder a esas agencias que son las que conocen bien, pues, y enfocarse en el daño, que esto es un reclamo además también por parte de los grupos de derechos humanos que tienen miedo de que la ley de inteligencia artificial sirva precisamente para lo contrario, lo que se propone, que es rebajar el estándar de derechos humanos. Eso es otro debate. El problema con la de Reino Unido, si bien me parece una aproximación bastante acertada, es que, claro, dice que hagan esto estas agencias, pero no les da recursos. Entonces, claro, estas agencias ya de por sí están sobrecargadas de trabajo, con lo cual, si no les da recursos, pues no van a hacer nada. Porque no porque decidan que no es necesario, sino porque no van a tener tiempo ni de analizar qué es necesario hacer y mucho menos de implementarlo o de hacer propuestas, ¿no? Entonces, esto es algo que veremos. Sí que han dicho que iban a invertir recursos, pero veremos cuántos y ¿Y, y qué ventaja tiene? O sea, nos preguntan mucho esto. ¿Qué ventaja tiene ser emprendedor de inteligencia artificial en Europa? Eh, pues mira, la verdad que yo vuelvo a un poco lo de antes, ¿no? Tenemos el marco jurídico, que sabemos en qué liga jugamos, o sea, sabemos de lo que va Europa. Europa va de proteger valores, de crear empleo, porque esa es siempre la prioridad. Yo me acuerdo la primera vez que entrevisté al que fue comisario de ciencia en Europa, Carlos Moedas, y decía, nuestra prioridad aquí es crear la mayor cantidad de empleo posible y ciñéndonos a un desarrollo tecnológico que sea, o sea, que soporte los valores que defendemos en Europa, ¿no? Asociados pues a los valores democráticos. Pues la ventaja es esa, y que si pasa algo, que si les va mal, pues hay mecanismos de soporte, porque en otras zonas geográficas pues el salvaje oeste lo es para todo, para bien y para mal, y las cosas también se pueden dar mal. Obviamente que hay otras cuantas desventajas a nivel de burocracia, a nivel de levantar dinero, y me parece que precisamente las del cumplimiento legal pues tal vez ni siquiera sean las más grandes, ¿no? Porque bueno, si tienes dinero y asesoría, pues tal vez hay formas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Aún así, tampoco soy yo particularmente optimista o positiva en cuanto a las condiciones de cómo se favorece el emprendimiento en Europa. Pero por lo que te he dicho antes, sobre todo por el poco capital, me parece, y la excesiva burocracia, que obviamente está asociada a la creación de leyes, porque somos muy malos en la aplicación, y ese es el problema, ¿no? Cómo desarrollamos las leyes es un gran problema también. ¿Y cómo pueden estar mejor preparados los fundadores de startups de inteligencia artificial españoles y europeos ante lo que viene? ¿En qué se pueden anticipar? Pues mira, yo diría que hay una cosa que es relativamente fácil de hacer, y no cuesta mucho dinero y que puede ayudarles mucho. Y es, independientemente de cuándo se apruebe la ley, de otras leyes que haya que te puedan afectar, bueno, probablemente, obviamente tienes que tener asesoría jurídica, pero hacer auditorías externas de lo que estás desarrollando, y acompañarte, o sea, empresas que se dedican a analizar la confiabilidad de lo que tú estás haciendo o quieres hacer, que incluso te acompañan desde el principio, ¿no? Cuando simplemente tienes una idea, ¿no? Para hacerlo de forma que respetes, o sea, que no violes ningún derecho establecido, ya te digo, independientemente de la ley de inteligencia artificial, ¿no? Sino con lo que ya tenemos, y que usar estos mecanismos de auditoría externa les va a ayudar a que cuando llegue la nueva ley de IA y entre en vigor, pues ya estén haciendo las cosas bien. Entonces no les va a hacer falta de repente hacer un montón de otras cosas más, ¿no? O gastarse el dinero, o cambiar todo.
o lo que Ujú. sea. O sea, ¿por qué no hacer las cosas bien desde el principio? Mi consejo es, y además se puso, me gustó, vi un artículo en TechCrunch hace como, no sé, 2 o 3 años, no me acuerdo ya cuándo, que hablaban del mínimo producto ético viable, ¿no? Como lo que se estaba tratando de fomentar entre los emprendedores, ¿no? Y realmente es que no, o sea, no cuesta tanto. Yo entiendo que cuando empiezas, pues no piensas en eso como tu prioridad, pero debería serlo, ¿no? Porque nadie quiere hacer un producto que esté pasándose por encima los derechos de otras personas o que se base, o que sea en perjuicio de nadie, ¿no? Mm. De hecho, lo has mencionado también antes, ¿no? Que muchas startups pequeñas que están empezando en inteligencia artificial están muy preocupadas porque piensan que no van a tener los recursos para garantizarse el cumplimiento de estas leyes y que estas leyes favorecen a las grandes tecnológicas o a la gente con mucho capital, etcétera. ¿Y crees que existirá algún tipo de apoyo o recursos para estas startups para ayudarles a cumplir con las regulaciones o les van a dejar simplemente con la ley ahí delante y que se apañen? Pues no lo sé. A ver, desde luego, o sea, me parecería acertado un marco de ayudas, sobre todo, pues, para startups o empresas que hayan sido creadas en una etapa anterior a la actual, cuando esto todavía no estaba ni en perspectiva, ¿no? Porque obviamente, pues les ha pillado un poco desprevenidas. Ahora, las que estén empezando ahora ya saben por dónde van los tiros. Entonces, si empiezan a hacer las cosas bien, se van a ahorrar un montón de dinero después. Si lo hacen bien desde el principio. Me parece que esto es una cosa, esto es algo muy clave, ¿no? Si tú empiezas documentando lo que estás haciendo y ayudándote, pues eso, de una empresa de auditoría externa, y ciñéndote a eso que ya sabemos que va a suceder, pues después no vas a tener que gastarte un montón de dinero en cambiarlo todo. Mm. Y otra de las preocupaciones de muchos fundadores, ¿no? Es, dice, oye, tengo que hacer todo este esfuerzo en cumplir con estas regulaciones tan estrictas, ¿no? En ser compliant en todo. Y luego ahí fuera, pues hay otras empresas en otros países que tienen regulaciones menos estrictas, ¿no? Entonces, Mm. soy menos competitivo a la hora de salir, ¿no? Buscamos mucho que las empresas europeas salgan de Europa. Entonces, claro, es una contradicción, ¿no? Un poco esto. Bueno, o sea, lo que te decía antes, China, pues si nos comparamos con China, China sí que tiene regulaciones bastante estrictas. Y además, o sea, este argumento me parece que no se sostiene porque, claro, a mí me recuerda cuando estábamos con los debates, porque, como te he dicho, me especialicé en periodismo científico y hice mucha cobertura cuando hubo pues todo el tema este de la clonación de animales y después la posibilidad de clonación humana. Y después cuando llegó la edición genética con el CRISPR, y se abrían los mismos debates de, bueno, es que claro, bueno, China va a clonar humanos y China va a hacer edición genética por doquier sin ninguna cortapisa. Y bueno, yo todavía no he visto ningún humano clonado ni tampoco he visto que eso esté suponiendo ningún problema para Europa. Y estoy hablando en el ámbito de la bioética, que me parece que puede ser aplicable a este razonamiento en inteligencia artificial. Luego, en Estados Unidos, pues veremos a ver lo que pasa. Ya digo que la intención es regular también y hacer normas que aseguren el desarrollo confiable de los sistemas de inteligencia artificial y de cualquier otra tecnología. Pero sí que es verdad que, bueno, en Estados Unidos, por lo general, es mucho menos proclive a ser muy estricto con estas cosas y le gusta más todo lo que es voluntario. Y de momento todo lo que tienen, o la mayoría, es voluntario, salvo la ley de privacidad en California o cosas en algunos estados. Competir con eso, pues es difícil, pero como te digo, que el mayor problema no es competir por el tema regulatorio, es por el dinero. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya sabes que dentro llevas mucho tiempo siguiendo todos los temas de inteligencia artificial, pero un área dentro de la inteligencia artificial es la generativa, la inteligencia artificial generativa, que obviamente llevamos todos hablando de esto durante todo el año y lo que nos queda, ¿no?
Y dado el potencial de endurecimiento de los requisitos sobre inteligencia artificial generativa que has comentado antes, es particularmente en términos de derechos de autor y transparencia de los datos de entrenamiento. ¿Cómo crees que las startups deberían prepararse para estos cambios también, ¿no? O sea, ¿cómo les va a afectar? Porque hay un montón de gente haciendo proyectos ahora con esto, ¿no? Construyendo un poco a lo loco, encima de modelos, haciendo un poco de todo, scrapeando datos de aquí y de allá. ¿Se va a acabar la fiesta o- Pues sí, pues es que a ver, tú lo has dicho a lo loco y a lo loco pues no se deben hacer las cosas. Claro. Yo a lo loco a lo mejor creo algo que sale bien, pero luego si resulta que a lo loco pues me estoy llevando por delante los datos personales de gente sin su consentimiento o las obras creadas por artistas o las voces de locutores, ¿no? Que hay muchos ejemplos posibles, pues claro, tienes un problema, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es empezar a tener ya en cuenta que tienen que ceñirse a la legalidad del copyright a la hora de crear modelos y que no pueden confiar en cualquier modelo por ahí open source que estén usando, porque además ahí la responsabilidad no va a ser bueno, el creador del open source tiene una responsabilidad, pero si tú encima lo estás usando para algo indebido, pues la responsabilidad va a recaer enteramente en ti. Entonces, Sí, sí, perdona, que te he cortado. sí, no, bueno, pues es que es eso, si es que no te puedo decir más que lo que ya te he dicho. Y uno de los problemas a los que se enfrenta la inteligencia artificial ahora es que ya no hay datos. Ya están todos los datos posibles, salvo algunos datasets privados de alguna compañía o alguna institución. Y claro, y si se prohíbe el uso de datos con derechos de autor en los entrenamientos de estos modelos, eh, qué vías alternativas tienen para seguir entrenando los modelos y mantener su efectividad, ¿no? ¿Van a ser datos sintéticos o cómo lo ves? Mira, primero, eso no es mi problema, desde luego, o sea, si ellos, si el problema suyo es que no están cumpliendo con una ley y eso les va a generar una falta de datos para su entrenamiento, pues mira, yo ahí no entro. Pero lo que sí que te digo es que claro que hay datos y estamos generando datos constantemente. Nosotros, con todos los millones de dispositivos, trillones, cuatrillones que hay conectados en todo el mundo, estamos generando una barbaridad de datos todo el tiempo que pueden entrenar estos modelos. Y a mí lo que me parece importante son desarrollar políticas de datos abiertos, que hay algunas iniciativas ya precisamente en la Unión Europea que permitan y además eso facilita la competitividad, claro, porque ahora mismo una de las grandes ventajas que tienen estas empresas es que están en esa posesión de los datos. Los de copyright son una cosa, pero los que no son de copyright también, o sea, tienen mucho más datos y hablamos también pues, de otras como Google y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, políticas de datos abiertos que faciliten el compartir datos de manera anónima de estos datos que se están, como digo, generando cada segundo mientras tú y yo hablamos para que se puedan seguir desarrollando esas aplicaciones y entrenando esas aplicaciones. Y además ahí tendremos también que tener en cuenta el componente del impacto medioambiental, pero eso ya es otra cosa. Sí, es una gran problemática, desde luego. Y volviendo, os hemos hablado mucho del mundo de Europa, pero en España, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque hay un montón de iniciativas y las agencias están haciendo cosas. ¿Cuál es la foto española? Pues en España, a ver, bueno, se han querido posicionar desde el gobierno como, bueno, como referentes, ¿no? En el desarrollo de inteligencia artificial creo que le llaman humanística, ¿no? Pues nos hemos presentado como candidatos para muchas cosas, ¿no? Pues para hacer los sandbox de la aplicación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que lo he comentado antes. Ya se ha creado, o se ha concedido, ¿no? Esta agencia de supervisión para esto de la inteligencia artificial que está en Coruña. Luego tenemos este otro centro de transparencia algorítmica también de la Unión Europea, pero que está aquí en Sevilla, que se inauguró hace unos meses y que se va a dedicar a evaluar pues, precisamente esas evaluaciones de impacto de las empresas que desarrollan inteligencia artificial, de sus modelos, para ver pues eso, cuál está siendo su impacto, realmente si esas evaluaciones se están haciendo bien o no, qué contienen y qué no.
y aunque no es un centro que se vaya a dedicar a denunciar si hay falta de cumplimiento, sí que puede alertar a otros organismos o a otras autoridades, ¿no? Y luego también tenemos, bueno, en España ha sido pionero el Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando introdujeron la ley Rider, esa ley le acompañaba esa obligación de transparencia algorítmica de las empresas. Y ya cuando hablamos de algoritmos, pues hablamos no siempre, pero en mucha medida de inteligencia artificial, las empresas que están usando pues, sistemas de inteligencia artificial o algoritmos en general para cualquier proceso laboral, ya sea reclutamiento, que además es uno de estos de alto riesgo que forman parte de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, sino también pues, para gestionar el trabajo, pues asignando, ¿no? Trabajos de manera automatizada a través del algoritmo o para cualquier otro proceso que medie en lo laboral, ¿no? Y eso ha sido algo que ha sido también bastante pionero en España. O sea, eso es un poco la línea. Ahora pues se ha concedido esta creación de un sello de transparencia algorítmica, ¿no? Para empresas que desarrollan inteligencia artificial, organizaciones, que va a desarrollar ese sello. Ha sido bastante criticado, por cierto. Odiseya es una organización bueno, que se dedica, supuestamente sin ánimo de lucro, ¿no? Que se dedica a asesorar sobre inteligencia artificial ética y Deloitte. Estos un poco son, digamos, las iniciativas así que podríamos destacar en el ámbito español. Y todas parece que van en camino de reforzar pues, esa idea europea de desarrollar tecnologías que cumplan con los derechos ciudadanos. También hubo esta estrategia, ya no me acuerdo ni de cuándo, ¿no? La estrategia española de inteligencia artificial, para que esta sí que pues, habla más de competitividad, inversión. Y, si te digo la verdad, ya la tengo bastante perdida. Esta que la lanzó Pedro Sánchez hace ya un buen tiempo, no sé si fue en 2019 o por ahí. Y no sé, y probablemente me dejo alguna cosa más. Sí, sí, que no son pocas iniciativas. Veremos qué continuidad tienen y si son más o menos estables o irán cambiando sucesivamente, ¿no? Dependiendo de quién esté al cargo. Y, Sí, y Esther, ahora también quiero hablar un poco de tu lado más filosófico y de todo lo que has escrito en tus libros y en otras cosas. Em, y te quería preguntar sobre esto ya es más generalista, ¿no? Un poco menos de regulación. O sea, yo no sé tú, pero yo soy de los que piensa que estamos todavía muy lejos de la AGI, ¿no? De la inteligencia artificial general. Y por eso me ha llamado mucho la atención las cartas abiertas y los comunicados firmados por no sé, pero lo que para mí es la élite de la inteligencia artificial del campo, ¿no? Desde Russell y Novik, que han hecho quizás el libro más utilizado en la historia de inteligencia artificial, ¿no? El AI a Modern Approach, o Hinton y Bengio, que son los ganadores del premio Turing, y sí. muchísimos más, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos mensajes tan apocalípticos? ¿Por qué? O sea, me ha extrañado que esta gente esté escribiendo eso. La verdad es que yo creo que están un poco perdidos. Pienso que están siendo un poco nice ellos mismos, ¿no? O creyéndose, no sé, estos falsos claims que están intentando vender de forma interesada a quienes están desarrollando estas tecnologías. ¿Qué te voy a decir? Pues no hay nada que se parezca o se acerque ni a la inteligencia, no ya la superinteligencia, ¿no? Y aquí no quiero hacer mucho spoiler porque estoy preparando algo al respecto, ¿no? Hablando con gente del mundo de la neurociencia computacional también, sobre cómo, bueno, primero, ni siquiera, o sea, el propio concepto de inteligencia es difuso. Además, ChatGPT no ha pasado ni el test de Turing. O sea, veremos si
que yo sepa, no lo han pasado. Así que, y el test de Turing, de hecho, no es un medidor completo de inteligencia para nada, solamente de inteligencia textual, conversacional. Con lo cual, estamos muy lejos de eso. Pero más allá de eso, o sea, hay límites biológicos al desarrollo de inteligencia que estos sistemas no tienen, porque además no interaccionan con el mundo, o sea, no aprenden a partir de una base de datos que les viene dada y ya está. Todo lo demás, todo lo que está fuera de eso, no son capaces, pues, por ejemplo, de decidir, oye, pues voy a hacer un experimento para probar esta o cual cosa. No pueden. O sea, lo que no está ahí dentro de la base de datos, ya está. No pueden hablar o comentar sobre eso. Pero además no tienen voluntad. O sea, todo lo que, los objetivos les vienen dados, ¿no? Una persona, un ser biológico, es un ser que constantemente está desarrollando objetivos, que le vienen tanto por la necesidad de supervivencia como por necesidades culturales de lo que se espera de ellos, y por otro tipo de aspectos o incentivos que un sistema de inteligencia artificial simplemente pues, no tiene ni puede tener porque no es un ser biológico que no además, y hablando del aspecto de la supervivencia, pues no hay ningún temor, ¿no? O sea, no, no hay esta, la ley de Darwin, ¿no? Pues que dice que precisamente, ¿no? La supervivencia es la que ha hecho que evolucionemos, ¿no? El instinto de supervivencia, pues este instinto no existe en la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, o sea, estas máquinas son muy buenas en lo que Daniel Dennett, que es un científico, filósofo de la ciencia, denomina competencia sin comprensión, es decir, simulan muy bien pues tener razonamiento, muy bien, ahora, ahora bastante mejor, antes no tan bien, ¿no? Pero bueno, simulan bastante bien que entienden lo que les estás diciendo, pero en realidad lo que te están mostrando es un resultado estadístico, ¿no? De qué palabra debe ir una después de la otra. O sea, y esto de inteligencia no tiene nada. Entonces, detrás de estas afirmaciones pues hay unos que yo creo que genuinamente tienen miedo porque no entienden muy bien, a pesar de que es curioso porque hablaba hace poco con Gary Marcus y me decía, pues lo que dice Geoffrey Hinton pues, no tiene sentido, porque el hecho de que una máquina pues, pueda aprender o leer o aprender, no sé, leer una base de datos muy grande, no es ningún indicativo de inteligencia per se, simplemente es procesamiento complejo del lenguaje, ¿no? Entonces, no sé, creo que están perdiéndose un poco. Y luego, pues desde las grandes empresas, pues interesa, por muchos motivos, inflar la burbuja del marketing y también hacer que parezca que como estas máquinas pues ya empiezan a ser autónomas, pues no tienen control y entonces las responsabilidades no hay que pedírselas a ellos, porque no son capaces de controlarlas, ¿no? Se le ha ido de las manos. Y hay una cosa muy interesante, que esto es un rumor y como periodista yo no lo publicaré, pero me parece muy interesante y además es un español el que lo ha escrito, a ver si lo encuentro para daros la referencia. Un rumor bastante bien fundado y bastante sólido, pero que creo que será difícil de comprobar, sobre cómo se ha creado GPT-4. Y lo que parece, pues desde gente que conoce OpenAI desde cerca, es que no es que tengan un modelo súper potente, no, sino que han juntado varios modelos, cosas que ya existían y que ya tenían, pues uno para procesamiento de texto, otro para procesamiento de imágenes, otro para tal, para cual, ahí en los aspectos más técnicos no entro, para que aquello pues tenga como resultado, que, o sea, que es muy inteligente, pero que tratan de vender como el megamodelo, que en realidad no es el megamodelo, sino la suma de 8 modelitos que ya estaban ahí, que ya existían, por tanto no estamos hablando de una innovación disruptiva, sino de una innovación incremental. Lo que pasa es que han sido inteligentes a la hora de juntarlo todo. Entonces, hablan en ese sentido de la gran burbuja de marketing, de lo bien que lo han hecho a la hora de venderlo y de generar ese secretismo en torno a cómo funciona
la herramienta, ¿no? Alberto Romero se llama, tiene una newsletter que se llama The Algorithmic Bridge. Y tiene este post donde cuenta esto, se titula GPT-4's Secret has been revealed. Está en inglés. Y estamos ya terminando, Esther, y te quiero hacer un par de preguntas un poco más imaginativas. Hace poco en un artículo escribiste, hacías referencia a la conocida historia distópica de Machine Stops, de Forsters. ¿Cómo podemos prevenir que nuestra dependencia de las tecnologías nos lleve hacia un futuro distópico? Pues la pregunta del millón. A ver, pero y ahí tenemos que entrar en los modelos de negocio. Si tenemos un modelo de negocio de la economía de la atención que se basa en captar y mantener nuestra atención, valga la redundancia, la mayor cantidad de tiempo posible y todo lo que usamos, las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, ¿no? Conectadas, claro, hablo cuando estamos interactuando con los móviles o los ordenadores, está optimizado para mantener nuestra atención y no para nada más, claro que somos adictos, igual que lo somos a ciertas drogas o medicamentos o al tabaco, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es acabar con ese modelo perverso, ¿no? de negocio que optimiza para eso en lugar de para crear capital social y espacios online más saludables o plataformas y aplicaciones que aporten valor, ¿no? Y no solamente estar ahí pegados todo el día. Y esto ya en plan distópico total, si los peores temores se volvieran realidad, Internet evoluciona hacia una máquina extraña, ¿cuáles serían las primeras señales? ¿Y qué medidas preventivas deberíamos estar tomando ahora? Es que las primeras señales las tenemos ya sobre la mesa. O sea, estamos en un momento, yo creo que podemos tirar hacia el florecimiento humano y la época dorada, ¿no? Me gusta mucho una economista que se llama Carlota Pérez, que ha estudiado mucho los ciclos del desarrollo tecnológico en confluencia con el desarrollo social, ¿no? Y el impacto social. Y estamos en un punto de inflexión, me parece, ¿no? De cómo definamos, cómo queremos enmarcar ese desarrollo tecnológico, va a decidir si vamos a caminar hacia ese futuro distópico, pues con esos problemas que tenemos ya de estar enganchados al móvil, a internet, a las redes sociales, de no poder desconectar, de dar permiso a todo porque sí y porque nos queda otra, porque si no, no podemos usar ninguna aplicación a costa de nuestros datos personales, de estar expuestos a ciberestafas, de tener muy poca formación para estar preparados para pues los riesgos, ¿no? que tenemos en el día a día, en nuestras interacciones, apagones causados de internet, causados por ciberataques, causados por ataques físicos, causados por errores o fallos de la web. Se habla mucho también hay muchos desarrollos tecnológicos que también nos pueden acercar a un futuro distópico. La máquina de Ian Foster puede ser internet, puede ser un internet más allá, ¿no? Digamos, con un motor de inteligencia artificial hiperpotente y puede ser eso elevado al metaverso, ¿no? Claro, cuando empezó el hype del metaverso, a mí me venía mucho esto de estar conectados a la máquina, de vivir conectados a la máquina, como esa idea distópica, ¿no? Pues al final el desarrollo tecnológico no es lo que va a marcar esa distopía o utopía, sino la gobernanza que hacemos de ese desarrollo tecnológico. Pues se nos acaba el tiempo, Esther, y siempre preguntamos al acabar cada episodio a las personas que vienen dos cosas. Una es que nos recomiendes un contenido, puede ser un libro, un podcast, una película, lo que tú quieras, y que pueda estar relacionado o no con lo que hemos hablado. Pues voy a recomendar un libro que participé hace poco en la presentación, que bueno, además me lo enviaron para pedirme una review,
y que me parece interesante para acercarse a la inteligencia artificial y entender realmente qué es, desmitificarla, entender su valor también, o sea, sin entrar en distopías, sino simplemente desde el lado de la pura comprensión o la didáctica, ¿no? Que se llama La primavera de la inteligencia artificial, imaginación, creatividad y lenguaje en una nueva era tecnológica. Y los autores son Carmen Torrijos y José Carlos Sánchez, que trabajan en una consultora que se llama Prodigioso Volcán, que si no la conocéis os lo recomiendo mucho porque son fantásticos. Y bueno, Carmen particularmente ella es una lingüista computacional, entonces sabe muy bien de qué van todas las inteligencias artificiales generativas y todo el desarrollo de la inteligencia artificial relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Y me parece muy interesante porque también nos ayuda a entender cómo hemos creado estos imaginarios de la superinteligencia artificial que me preguntabas antes, ¿no? De que las máquinas se pueden volver contra nosotros y todo este misticismo que en realidad también tienen mucha culpa los medios de comunicación y ayuda mucho pues a toda esa gama de aspectos, ¿no? Relacionados con la inteligencia artificial y a entender la tecnología así. Eso es la recomendación. Sí, y ya al hilo también, y la última pregunta es que nos recomiendes una persona interesante para entrevistar en el podcast. Es que, vamos, Hay muchas, pero bueno, por lo menos quedémonos con una, a ver. Pero si em, quieres más, más, ¿eh? pues mira, depende, pero si quieres chicha y a lo mejor hasta un poco de no te voy a decir polémica, pero puede ser interesante, una outsider, que es emprendedora además, que se llama Gemma Galdón y es la fundadora de Éticas, que es pionera, en el mundo en auditoría algorítmica. Yo hablaba antes de auditorías algorítmicas externas, y ella eso es lo que hace y además conozco bastante bien su trabajo y cómo ayuda a empresas y organizaciones a desarrollar tecnologías que no discriminan y que son respetuosas y confiables y a entender, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos haciendo estos desarrollos sesgados y es muy útil. Entonces, además, bueno, pues Gemma está en un momento bastante interesante, eso ya corresponde a ella contároslo si quiere, pero como emprendedora y además en específico en este ámbito de los algoritmos y el desarrollo confiable y responsable de la inteligencia artificial y la ética es muy interesante. Qué bien, pues muchas gracias. Pues nada, Esther, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en el podcast de Keyfund y bueno, hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a vosotros.